Dios te bendiga, querido amigo, y que el Señor pueda bendecir tu vida y traerte paz. El día de hoy pudimos realizar un exégesis en relación al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1, que dice así. Jesús también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Qué interesante es ese versículo. De hecho, Jesús o Marcos, al escribir estas palabras, era narrando los sucesos cometidos por Jesús en ese entonces, cuando Jesús se dirigía al pueblo de Israel e incluso a los gentiles, diciéndoles que había muchas personas que no morirían, sino que verían a Jesús antes de poder morir o verían a Jesús viniendo en los cielos. Es interesante porque este versículo fue escrito por Marcos, quien era descendencia de una mujer llamada María y sobrino de Bernabé, aquel que trabajó con el apóstol Pablo. Una de las cosas interesantes es que Marcos escribió estos párrafos y el libro completo aproximadamente entre el año 64 y el año 70 después de Cristo en el primer siglo. Este hombre fue abatido, fue azotado y fue perseguido por el imperio romano durante mucho tiempo por proclamar el Evangelio. Tanto así que fue uno de los que murieron por causa del Evangelio como mártires. Este hombre murió ahorcado y arrastrado por las calles de Alejandría, donde fue maltratado y fue llevado a la muerte. Estos versículos nos dan esperanza a aquellos que creemos en Jesús y que esperamos su pronto regreso. Una de las cosas más importantes e interesantes es que este libro o este capítulo habla acerca sobre la transfiguración de Cristo Jesús. Pero el primer versículo, como pudo hablar nuestro compañero y nuestro amigo Luis Miguel, habla sobre que hay personas que van a ver la segunda venida de Cristo sin tener que ver la muerte, ¿no? Pero me parece importante también la estructura que tiene este libro de Marcos. Este libro de Marcos tiene una estructura importante para analizarlo también de una manera muy a fondo. Hoy no lo vamos a hacer por obvias razones de tiempo. Pero me parece que es recalcable entender que del capítulo del 1 al 8, Marcos quiere transmitir la pregunta que es ¿quién es Jesús? Y de la pregunta del 8 al 16, la pregunta que quiere transmitir Marcos es ¿qué vino a hacer Jesús y qué significa seguir a Jesús? Esas tres preguntas claves, digamos que resume la estructura del libro de Marcos. Para que podamos entender ese capítulo, del versículo 1 del capítulo 9 de Marcos, es importante entender para qué fue creado también ese libro, cuál es el propósito del autor para poder escribir todo el libro y así entender qué significa seguir a Jesús, quién es Jesús y qué vino a hacer este mundo. Creo que lo más importante y recalcable es que Jesús vino a salvar a la humanidad. Entonces les voy a hablar de las palabras importantes que aparece en Marcos 9:1. Y una de ellas que podemos resaltar es la palabra y dijo. Aquí Jesús está hablando de una palabra importante, ya que esta palabra hace mención a que lo que se va a decir es muy importante y además da a entender que le está hablando a un grupo de personas que están reunidas escuchando su voz. Con respecto a las ideas teológicas, podemos notar que este texto se le han hecho varias interpretaciones. Uno de ellos probablemente esté hablando de la transfiguración de Jesús y de que el reino de Dios se estaba haciendo presente en ese momento. También puede hacer mención a lo que Jesús dijo de que el reino de Dios había llegado a la tierra y que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo nosotros lo podríamos aplicar hoy? Muy sencillo, ya que Jesús muy claro nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos puede dar a entender de que el reino de Dios se hace presente donde quiera que nosotros estemos, de que el reino de Dios es nuestra compañía
y como Él lo ha dicho, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.